Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que no solo ha destacado en el mundo del fútbol, sino que también ha encontrado en la filosofía y los hábitos saludables una guía para su vida dentro y fuera del campo. Nuestro invitado de hoy es Oriol Romeu. Si te gusta el fútbol, ya sabrás que juega en el Fútbol Club Barcelona y ha pasado por equipos de alto nivel como el Chelsea, el Valencia, el Stuttgart, el Southampton o el Girona. Además de su éxito en el fútbol, Oriol es reconocido por su interés en la filosofía estoica, una disciplina que ha influido profundamente en su vida y carrera. También hablaremos sobre sus hábitos de vida, manejo del estrés, resiliencia mental y su proceso de recuperación en lesiones. Oriol nos compartirá sus rutinas, sus influencias y su visión para el futuro. Muy bienvenido, Oriol. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por tenerme, Claudio. Un placer y oyente de los que no se pierde un capítulo. Encantado de aprender contigo. Pues la verdad es que es un placer que un deportista de tu nivel primero se pase por el podcast y segundo sea un oyente, así que la verdad somos muy afortunados de tenerte aquí hoy y para que la gente, imagino que muchísima gente ya te conoce y conoce tu pasado, pero me gustaría empezar por tu trayectoria inicial. Comenzando por el principio. ¿Cómo describirías tu formación en la Masía, lo que supone eso para una persona, ¿no? Y cómo esa experiencia temprana puede moldear tu carrera profesional e incluso tu personalidad en el futuro? El hecho de estar en la Masía es una suerte. Yo me siento muy afortunado de poder compartir todo lo que compartí con compañeros, en ese momento profesores, tutores. Al final no dejas de salir de casa a una edad muy temprana y te encuentras con amigos y compañeros del equipo con los que estás 24 horas del día y tienes que adaptarte a una nueva ciudad, a un nuevo colegio y te alejas un poco de tu círculo cercano. Yo creo que el hecho de salir tan pronto te hace madurar mucho más rápido y a la vez pues tener la suerte de tener el entorno que teníamos en Barcelona con la gente que se juntó, para mí fue un gran aprendizaje que estoy siempre muy agradecido de poderlo compartir con la gente que lo compartí. Luego es verdad que empiezas a jugar en el Barcelona y que claro, para aquella gente que juega al fútbol es probablemente, o sin probablemente, ¿no? Uno de los equipos, si no el equipo más top que hay en el mundo. Lo que está claro es uno de los mejores equipos y lo que mucho futbolista espera y aspira. Y en el 2011 tuviste que dejarlo. ¿Qué te motivó a salir de este equipo? Porque imagino que una vez llegáis a un equipo como el Barça, como el Madrid, es muy difícil tomar esa decisión y cómo influyó en tu desarrollo. Claro, yo me encuentro con 19 años con la situación de que llegar al primer equipo del Barcelona era muy complicado, había mucha competencia y el acceso a las posiciones eran muy limitadas. Entonces me viene otro club de gran nivel como es el Chelsea, con posibilidades de estar en el primer equipo, con posibilidades de jugar y tener más minutos. Y entonces para mí fue una decisión complicada porque tenía que salir del club que había estado durante toda mi vida y era el club de mi vida, pero a la vez ilusionante de poder vivir otra cultura, otro país, aprender de grandísimos compañeros y profesionales que evidentemente en ese momento me compensaba vivir la experiencia en Londres. Uh-huh. Claro, en esa época, en el Barcelona, has compartido vestuario con Messi, con Xavi, en el Chelsea con Lampard. ¿Cómo se vive rodeado esta gente que entiendo que de alguna manera años atrás podrían llegar a ser tus ídolos? ¿Hay envidia, hay admiración, hay mucha competitividad entre vosotros? ¿Eso luego cómo lo manejas dentro de un vestuario y el entrenamiento de día tras día? Claro, cuando llegas al principio es admiración y sobre todo cuando llegué al Chelsea veías jugadores con los que habías visto por la televisión muchos años y decías, wow, estoy compartiendo día a día con Drogba, Terry, Lampard, Peter Cech, Fernando, Torres y después a la vez tienes que también competir por un sitio para tú tener más minutos y Claro. son tus compañeros a los que admiras, te fijas, observas, pero a la vez también tienes que pelear tú, competir para poder demostrarle al entrenador que estás preparado para poder jugar. Pero básicamente, cuando tienes la suerte de poder compartir con
gente de tanto nivel, lo que yo he intentado siempre hacer es observarles y aprender de ellos, de lo que hacían, que al final es lo que realmente manda, ¿no? Ver lo que hacen, observar, preguntar cuando sea necesario, pero básicamente mirar sus rutinas y mirar su día a día y te das cuenta de por qué han tenido las carreras que han tenido, la manera en la que son, la manera en la que se comportan y cómo trabajan en sus rutinas diarias. Imagino yo, y más con 19 años, ¿no? Tienes que salir del Barça. Imagino que en esa época, si no me falla la memoria, estaría Busquets en tu posición. Sí. Te vas al Chelsea, está Lampard en tu posición, o bueno, posiciones muy parecidas. Digo yo que para intentar jugar en un equipo de ese nivel, un futbolista al final, tenéis que manejar bastante estrés. Y desde fuera, siempre, ¿no? Somos bastante críticos con el fútbol, ¿no? Porque como hacéis lo que nos gusta a todos, que es jugar al fútbol, pero entiendo que a ese nivel, los que estáis dentro, es extremadamente estresante. ¿Utilizas o empezaste a utilizar en aquella época alguna técnica psicológica para poder manejar la presión de jugar ante tantísima gente que te está viendo la televisión o poder tomar decisiones técnicas en momentos clave distintas? ¿O eso es innato, eso llega solo, Oriol? Hay épocas en las que entras más en trabajo mental y hay épocas que vas más con piloto automático y no te es tan necesario. Pero yo por suerte cuando era ya juvenil, a través de mi agente, empecé trabajando con un coach deportivo y ya vi lo importante que era el tema de la cabeza para rendir mejor. Entonces prácticamente desde los 17, 18, 19 años no he dejado de indagar sobre ese tema y aún a día de hoy sigo descubriendo que hay mucho por aprender, ¿no? Y es un mundo que me fascina, es una parte del juego que me parece clave y creo que esa gente que es capaz de manejarla, o al menos sin darse cuenta de jugar más alegre, por decirlo de alguna manera, son aquellos que, una, disfrutan más jugando y dos, pueden hacerlo durante mejor nivel y durante más tiempo. ¿Tú te has cruzado en algún equipo a algún compañero, algún jugador que tú lo vieras técnicamente, tácticamente, físicamente un superdotado, pero que luego este manejo del estrés o esta psicología ha hecho que no haya llegado a ser un deportista de élite o que no haya desarrollado un potencial que luego entrenando vosotros veíais que sí que tenía? Sí, 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 sí. Muchos casos. Hay muchos casos en los que ves que hay mucho potencial entrenando, pero en los partidos hay un bloqueo emocional. Y al revés, jugadores que los ves entrenando y dices, no sé si va a estar preparado para competir, pero después son muy inteligentes sacando sus puntos fuertes y escondiendo sus debilidades y se adaptan perfectamente a la competición. Es evidente que entrenar no es lo mismo que jugar y yo, por ejemplo, cuando entrenas sabes que el error no se paga tanto y estás mucho más fuerte, te salen muchas más cosas. Y en cambio jugando, si no encuentras ese equilibrio entre el estrés de la competición y el ser tú mismo, puede pagarte o puede pasarte una mala pasada. Entonces, como ya te digo, es algo que sigues aprendiendo, incluso a día de hoy, pues te sigues sorprendiendo de los cambios, cómo afectan las emociones en tu rendimiento. Y eso en los equipos tan grandes, donde estás, por ejemplo, ahora vuelves a jugar en el Barcelona, en estos clubes de primera categoría, decías que tú con 17, 18 tenías, ¿no?, un coach digamos, que te enseñaba y te ayudaba en este proceso. En el deporte de alto nivel en el fútbol, ¿hay psicólogos y hay un trabajo siempre detrás? ¿Es voluntario? Es decir, ¿es el futbolista el que pide esa ayuda? ¿El club lo pone como obligatorio igual que hay una nutrición, una preparación física? ¿O es un poco más dependiendo de cada uno, de cada personalidad? Me he encontrado todos los casos. Hay clubes o entrenadores que le dan la importancia de tener un soporte externo. Hay algunos que lo meten dentro del grupo, hacen trabajos grupales. Ahora mismo está más la tendencia que el jugador tiene su propio equipo, ya sea de fisioterapias o de trabajo de nutrición o de trabajo mental, y allí trabajan individualmente con su gente de confianza. Pero yo creo que cada vez más sí que se ve más este tipo de trabajo y el jugador se prepara más para poder tener un nivel más alto. Porque imagino que en aquellos momentos difíciles en tu carrera, toda esta resiliencia mental
te habrá ayudado, ¿no? Más leyendo tu historial, leyendo tu libro, o simplemente viendo tu pasado. Para que lo entienda la audiencia, ¿nos podrías compartir alguna situación difícil en tu carrera y cómo lograste superarla mentalmente? Sí, tanto. Para mí probablemente lo más complicado fueron 3 lesiones de rodilla que tuve con 19, 20 y 21, 22 años, donde prácticamente pasas por quirófano 3 veces en 3 años y te entran dudas de si vas a poder aguantar a cierto nivel durante toda tu carrera, de si vas a poder estar más de 12 meses sin pasar por quirófano, después sensaciones a la hora de volver a competir, los apoyos, ir a los duelos, sentirte cómodo otra vez. Y eso mentalmente te come, y hay días que sales a entrenar y estás fresco y bien, y hay días que la carga del día anterior te ha perjudicado mucho y te notas que lo más sencillo es una montaña. Eso mentalmente cuesta aceptarlo, y uno tiene que tener la humildad necesaria para aceptar lo que tiene y adaptarse a ello, y de alguna manera crecer con ello y utilizarlo, un poco como lo que te comentaba, de hay debilidades que hay que esconder y hay puntos fuertes que hay que intentar sacarlos lo antes posible. Después ha habido momentos de descenso, la temporada pasada en que sensaciones jugando no son las mejores, pues tienes que buscar adaptarte a lo que hay, aceptarlo, y pues yo me gusta siempre ir buscando pequeñas adaptaciones y maneras para seguir mejorando, y soy un firme creedor de que si uno no está mejorando, está empeorando. Yo no puedo hacer lo mismo que hacía el año pasado, yo tengo que hacer algo más para mentalmente ya estar tranquilo y decir, bueno, estoy yendo para arriba, estoy siendo mejor que lo que el año pasado, y eso me sirve para mantenerme activo, con ganas de aprender, con ganas de conocer nuevos conceptos y de seguir constantemente evolucionando. Esas lesiones que comentabas, que eran lesiones graves, 3 lesiones, ¿hasta qué punto crees que al alto nivel al que jugáis puede afectar, puede impactar a un futbolista más mentalmente que como físicamente? Lo digo porque, repito, siempre desde fuera es fácil, ¿no? Hablar o criticar o observar o juzgar. Pero a veces en futbolistas que se lesionan y casi le pasa más factura el tema mental que el tema físico, y cuando rehabilitan, cuando recuperan, quizá esa rodilla o el tono físico sí que lo puede llegar a recuperar, pero si le ha pasado mucha factura mentalmente y ha estado tantos meses desconectado, no iba a decir deprimido, pero si no digo pensando en otra cosa, mirando a otro sitio, a algunos otros pues le da por salir, a otros le da por, no sé, por tener otros malos hábitos, cuando vuelven están obviamente peor porque se han lesionado, pero desde fuera dices, yo creo que le ha podido pasar más factura mentalmente que lo que es la lesión física en sí. ¿Crees que eso puede pasar? ¿En tu caso ha sucedido que ha habido más daño físico que mental o más mental que físico? Yo creo que sí que pasa, evidentemente, y muchas veces el lenguaje interno marca la diferencia, el hecho de no tener sensaciones en el campo y buscar culpables. Entonces, el primero que buscas es, claro, yo aquí he tenido una lesión, por eso yo no puedo ahora hacer el pase bien, o por eso yo no puedo ir a los duelos de la manera que a mí me gustaría, y tiendes a tirar por esa vía, pero después está la otra de darle la vuelta y decir, aceptar que está eso ahí y cómo puedo yo revertirlo. Pero a veces es inevitable que si tú tienes un tobillo mermado, y hay muchos jugadores que tienen que jugar con molestias, el paso lo haces distinto. A la que cambias un poco 4 grados el movimiento del apoyo, se te carga el isquiotibial y de repente ya no puedes sprintar como te gustaría. Y es una cadena que, con la carga física que hay, si no la curas rápido, empiezas a empeorar, empiezas a tener peores sensaciones y ya no puedes competir de la misma manera. Lo que te comentaba al principio, del lenguaje interno es otro, y tú ya te sientes que dices, no puedo competir como yo estaba o como a mí me gustaría. Yo creo que afortunadamente en mi caso he podido adaptarme a lo que he vivido y he podido aguantar bien todas las cargas que he tenido. No culparía para nada el hecho físico a malas sensaciones mentales. Yo creo que hay que intentar no juntarlas demasiado, aunque estén juntas, para así poderlas superarlas lo antes posible.
Y en esos procesos de recuperación, Oriol, ¿sueles utilizar o has utilizado alguna estrategia en concreto para intentar, bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Mantenerte en positivo y enfocarlo así durante los periodos de recuperación, tanto física como mentalmente? Sí, me gusta sobre todo entender la fisiología del cuerpo, el saber qué está pasando durante la recuperación, el entender cuáles son los procesos. Soy un poco pesado a veces preguntando a los fisios por qué hacemos una cosa, por qué hacemos otra, los ejercicios que me van a ir bien. Eso sí que al menos me tranquiliza, saber y conocer cómo funciona cada uno. Y después, ahí yo siempre, cuando más leo es cuando más lo necesito. Me gusta, pues igual que la filosofía estoica que has comentado antes, pues hay otros tipos de escritores que te cuentan historias y te motivan o te dan otro empuje que antes no tenías. Y todo eso yo lo he utilizado para potenciar esos momentos más complicados. Eh, para que nos quede un poquito más claro, por ejemplo, ¿cómo has utilizado el estoicismo o qué autores o qué libros has solido utilizar o has recurrido para que te ayuden a sobrellevar, ¿no? Y recuperarte de las... No recuperarte de las lesiones, porque eso no te va a ayudar a que cicatrice antes una operación, pero sí yo creo que mentalmente quizás estas prácticas que comentas pueden ayudar. Tú, personalmente, ¿qué has usado o qué usabas cuando sufrías estas lesiones, Oriol? Bueno, una es ya, hay gente que por sí somos un poco consistentes y disciplinados y te viene con la manera de ser y eso por suerte siempre lo he tenido. Y después yo cuando conocí el estoicismo, yo creo que primeramente fue a través de Marcos Vázquez, me empecé a escuchar y decir y me flipaba las ideas, la manera en la que lo compartían y después que se ampliaba a muchos temas. Evidentemente una filosofía tiene y toca muchos ámbitos y lo podías aplicar a muchas de las preocupaciones que puedes tener a día de hoy y en el caso del deporte el hecho de no buscar la comodidad, de gestionar los deseos, de gestionar los pensamientos, las preocupaciones, de incluso el tema personal, de la gestión de tu economía. Hay muchas aplicaciones, yo creo, al deportista y a cualquier persona que le interese que pueden ser de mucho valor y pueden ser necesarias y positivas incorporarlas en tu día a día. Me preguntabas, el, a mí el libro de Marcos Vázquez de Invicto me parece espectacular, porque después está Ryan Holiday, que en escritura inglesa ha sacado muy buenos libros, el de Dan Salzgeber creo que se llama, The Little Book About Stoicism, creo que se llama, y después ya pues ir a los mismos de meditaciones de Marco Aurelio o Manual de Vida de Epicteto. Si a uno ya más le interesa entrar más adentro, pues están esos que yo creo que ya es el siguiente paso y también tienen muchos puntos interesantes. Mucha gente dirá, ostras, qué raro, no me imagino un futbolista leyendo estoicismo, leyendo filosofía. Repito, ¿no? Porque de fuera siempre a veces se tiene un concepto peyorativo, ¿no? Del futbolista que juega al fútbol, se lo pasa bien, gana mucho dinero, es rico, no tiene problemas. En algún club, en algún vestuario, ¿les ha llamado la atención? ¿Has ayudado a alguien con esto del estoicismo, de la lectura? ¿Alguien ha sido el mentor de alguien? Me refiero en el sentido de que le has regalado algún libro o simplemente por curiosidad han visto que estabas leyendo, le has explicado qué es esto del estoicismo, por ejemplo, y han entrado en este mundo, en este friki mundo. Hay mucha gente que a mí me gusta regalar libros y con Juan Mata, por ejemplo, él me regalaba, yo le regalaba. Ha habido compañeros con los que sí, compartes cuando horas de viaje, lecturas y el estoicismo y bastantes jugadores que me acuerdo Tony Villa en el Girona también le gustaba y ahí evidentemente es que es una filosofía que yo creo que a nosotros nos va muy bien y después el tema de la lectura o ayudarte en el sentido de ser mentor o no soy mucho de dar sermones ni me gusta ir dando lecciones, sino que la gente
Si quiere preguntar, encantado, y a veces incluso con jóvenes, yo creo que es muy bonito poderles explicar o que vean y valoren lo que están viviendo y que sean conscientes de lo complicado que es poder sobrevivir en un mundo como el que del fútbol como el que es. Y como yo hacía cuando tenía 18 o 19 años, que miraba a los mayores, intentaba aprender, pues intentas hacer que hagan lo mismo ellos cuando están en esa etapa. Y dices que llegaste, ¿no? Sobre todo escuchando principalmente Marcos Vázquez y ya empezaste a tirar del hilo, pero ¿fue en algún momento específico cuando llegaste a descubrir todo esto? Es decir, ¿fue una situación, era un momento que lo estabas pasando mal, una lesión, o justo cuando no podías jugar en el primer equipo del Barcelona, o llegó por casualidad? La verdad es que digo por casualidad. Ya yo creo que hace igual 4 o 5 años o más que escuché sobre el tema y es un poco como vas consumiendo información y vas mirando muchos temas, de repente te llega y dices esto me gusta e intentas indagar y se va sacando el hilo y un libro te lleva a otro libro y otro libro y otro libro y así que acabas acumulando demasiados y tienes más por leer que leídos. Luego, por ejemplo, ¿haces alguna aplicación del estoicismo práctica? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo aplicas estos principios en tu día a día o incluso entrenando o jugando en tu equipo? Sí, probablemente las que más me gustan es de buscar la incomodidad voluntaria, de la frase de la comodidad debilita, soy bastante defensor, gestionando un poco esta homeostasis y esos estresores óptimos, ¿no? Entonces, con aguas frías, con pruebas de esfuerzo, buscas llevar el cuerpo a zonas que no esté cómodo para así de alguna manera ampliar la tolerancia al estrés y después las reflexiones. Yo creo que me ayudan mucho el poder escribir, el poder plantearse cómo va a ir el día, después eh, reflexionarlo al final, ver qué ha ido bien, qué no ha ido bien y sacar tus conclusiones. Para mí son dos cosas que saqué gracias a ellos y que he mantenido y creo que voy a mantener durante mucho tiempo. Con esto de las aguas frías o las pruebas y demás, tendrás compañeros o entrenadores que alucinarán, ¿no? Que dirán, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Sí, 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 también es tal mensaje de para qué vas a sufrir necesariamente. Bueno, lo entiendo, pero a mí la verdad es que me funciona, me da bien y lo incorporo. Ahora ya hay más gente que lo hace, ¿eh? De hecho, el año pasado con algunos compañeros por la mañana nos metíamos en agua fría y hacíamos un par de minutos y es como tomarte 20 cafés de golpe, que sales ahí y tienes ganas de ir al gimnasio, pues activar y salir a entrenar. Y funciona, o al menos a gente que le funciona y lo mantiene en su día a día. Tu día a día, explícanos un poquito esta rutina diaria. ¿Cómo es un día típico en la vida de Oriol Romeu? Intento levantarme temprano, si puedo ver salir el sol mejor. Me gustan esas primeras horas de sol de luz roja o infrarroja. Empezar con un café, si puedo escribir bien. Ahora estoy últimamente midiendo la variabilidad para ver cómo ha ido el descanso y cómo estoy tolerando las cargas de la pretemporada. Y después desayuno, si puedo antes de desayuno un poco de agua fría o... me está yendo bastante bien, la gente un poco igual flipa, pero me está yendo un poco bien el box 10, ¿no? Lo de 10 segundos de inhalación, 10 segundos de aguantar, 10 de exhalación y 10 de aguantar durante unos 10, 15, 20 minutos. ¿10 segundos? ¿Aguantas 10 segundos en cada fase? Sí, 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 sobre todo si estás en ayunas, tolero mejor. Si he desayunado me cuesta más. Pero eso yo noto que después, durante el día, vas mucho más tranquilo. Intento hacerlo un par de veces al día si puedo. Y es una cosa que me sienta muy bien y si puedo lo intento hacer prácticamente diariamente. Desayunar, preparar para el entrenamiento, ya sea con diferentes rutinas de ejercicios que dependan un poco de la carga que vas a tener en el entrenamiento.
y después ya es, después de la carga de entrenamiento, pues focalizas en la recuperación, la alimentación, las siestas si puedes, y de tarde familia. Familia, niños, estar con ellos, intentar ir a cenar temprano y ir a dormir temprano, evitando pantallas, lo típico. Habitación fresca, un poco todas las fricadas que están conocidas a día de hoy, las he probado todas y me gustan y seguiré probando seguramente. Sí, mira, me voy a detener un momento en lo que has comentado, la respiración, porque por si hay mucha gente que no lo conoce, corrígeme si lo digo mal, Oriol, lo que haces es, inhalas, coges aire durante 10 segundos, ajá, luego haces una apnea con los pulmones llenos de 10 segundos, luego exhalas, tiras el aire durante 10 segundos y haces otra apnea con los pulmones vacíos de 10 segundos, con lo cual digamos que durante 10 segundos estás cogiendo aire y durante 30 segundos estás sin respirar y así estás 10, 12, 15 minutos. ¿Es así? Y 20 también, sí, sí. Sí, bueno, es una manera de hacer que el cuerpo tolere más el dióxido de carbono y hay muchos estudios que están demostrando que eso mejora el rendimiento. Me gusta, me sienta bien, hay gente que igual no le sentará bien, pero a mí me gusta hacerlo por las mañanas, incluso a veces después del entrenamiento, para ya activar el parasimpático y recuperar. Y la idea es mantener esa rutina. Y a la vez si puedes hacer, intento, porque esto me lo enseñó Ido Portal, no sé si la gente lo conoce, sí. Y a la vez en el audio hay un poco de body scan, de ir por partes del cuerpo para ser consciente de cada una de ellas y tener mejor conexión con ya sea el tronco, parte superior, cabeza, cintura, y así intentas tener el foco en esa. Sí, invito a la audiencia a que lo intente, lo practique. Empezar con 5, luego 6. Es lo que te voy a decir, empezar por 4 o 5 segundos, hay gente que no puede y a los 2-3 minutos empieza a hiperventilar porque lo que tú comentabas, ¿no? Esa tolerancia al CO2 no la tienen desarrollada y ven que cuando se estiran 15 segundos sin respirar, enseguida, ¿no? Hay esa agitación. Y normalmente yo, por ejemplo, cuando lo hago más por la noche por lo que comentabas, ¿no? O mucha gente comenta que el parasimpático se relaja. Tú, aunque lo hagas por la mañana, no notas que te relajas demasiado y estás activado bien y luego a la hora de entrenar y de rendir no hay ningún problema. Sí, no noto bajadas de rendimiento ni mucho menos. Y esto también está para que la gente pueda, y si quiere hacer la prueba buteico de aguantar, hacer 3 inspiraciones, aguantar sin respirar y ver cuánto tardan a necesitar volver a respirar. Y si la gente aguanta los 20 segundos, eso es bueno, menos de 10 es jodido y más de 30 es muy bueno. Y eso sirve un poco para tener de referencia y empezar por 10 o por 5. Sí, yo tengo un vídeo sobre el test de pausa control del doctor Buteyko y los comentarios de la gente o cuando lo he utilizado con compañeros y ojo, con deportistas, gente que a priori desde fuera parece, yo corro maratón, hago triatlón, hago ciertas pruebas y luego lo hacen y no todo el mundo tiene la capacidad que parece, desde fuera parece muy fácil. Has comentado también que dos cosas, ¿no? Ritmos circadianos y pantallas. Vemos que los ritmos circadianos intentas cumplirlo bastante a rajatabla. ¿Desde cuándo, por ejemplo, estás cumpliendo esto? Es decir, desde que estabas en la Masía, desde que te fuiste al Chelsea, o ha sido últimamente que vamos cumpliendo años y has dicho, ostras, o me cuido o no voy a poder alargar mi carrera deportiva? Yo diría que ahora tengo 32 para 33. Desde antes de los 30, igual 28, 29, ya empezaba a darle importancia a estos temas. Y después es eso, a medida que vas creciendo, vas conociendo y teniendo más información, te vas conociendo mejor y te vas dando cuenta de la importancia que tiene para tu cuerpo. Porque yo me encuentro jugadores jóvenes ahora que vienen y han dormido poco y pueden entrenar sin ningún problema. Y yo una noche salgo a cenar fuera sin beber ni hacer nada del otro mundo y el día siguiente ya me noto que para calentar necesito media hora más. Entonces, todos esos extras ahora, pues pagas un peaje más grande y te das cuenta de que si llevas mejor la nutrición y el descanso,
puede rendir mucho mejor durante mucho más tiempo. Y ahora, aunque yo se lo diga a un chaval joven, me va a decir, ¿pero qué me cuentas si yo me he pegado una farra y no noto absolutamente nada? Pues Claro. es un poco el prueba y error y el Claro. darte cuenta que tú lo necesitas y ahora mismo otra gente igual no. ¿Tú crees que los futbolistas jóvenes, ahora mismo que, por ejemplo, que despuntan en el Barcelona, ¿vale? Que los que comparte vestuario día a día con ellos, se cuidan más que los deportistas jóvenes de hace 10, 15 o 20 años? ¿O es lo mismo? ¿O está pasando lo mismo? Es decir, el que antes no se cuidaba con 20 años, el joven, porque lo que tú dices, ¿no? Si duermes poco, puedes salir y al día siguiente rindes porque tienes 20, 22 años o 18, ¿lo siguen haciendo hoy? ¿O ves que hay más cuidado con el físico y con los hábitos hoy en día? Yo creo que hay más cuidado y es un poco también el hecho de que está demostrado lo que alarga las carreras y se fijan en, yo creo que Cristiano Ronaldo ha sido un referente muy fuerte en lo importante que es medir y cuidarse y estar lo máximo de tiempo disponible para el equipo y al mejor nivel posible. Cada jugador prácticamente tiene su propio equipo individual y eso hace que a día de hoy haya mucho más énfasis en este tema. Aún hay margen, evidentemente, y se puede trabajar mejor, pero yo creo que se está yendo en la dirección correcta. Otro de los temas que has comentado es el tema de pantallas. Y es llamativo como, yo imagino, ¿no? Desde fuera, que muchos futbolistas, las redes sociales es un escaparate primero para atraer algo de publicidad y algo de ingresos extra y segundo, pues esa vanidad que entendemos, ¿no? Pues que a muchos es lógico que guste gustar. Pero tú te has quitado redes sociales, has decidido estar un poquito en el anonimato. ¿Cuándo decidiste esto y por qué has decidido no entrar en este juego de las redes sociales y por qué no te gusta, por qué no te apetece? Había varios motivos y al final prioricé el día a día y el estar más desconectado de ese mundo. Para mí no me aportaba lo que yo buscaba en ese momento y decidí alejarme. Al final también me causaba cierto estrés de tener que pensar qué compartías, cómo lo compartías, qué frase ponías. Creo que ya lo hice cuando estaba en Inglaterra y después vine a Girona y al Barça y no tenía intención de cambiar lo que ya había tomado porque encima vivía mucho más tranquilo en ese sentido. Y es verdad que hay jugadores que pues, es una fuente de ingresos importante y les beneficia, les viene muy bien, pero para mí no era el caso y prefería estar alejado. Yo creo que las redes sociales tienen cosas muy interesantes y después tienen otras que son perjudiciales y que a día de hoy pues aún no están todo lo bien que se debería o al menos no se utilizan con el fin positivo que deberían. Quiero pensar que poco a poco va a cambiar y ojalá sea un poco más un sitio de referencia para la gente mayor y joven que no un sitio de comparaciones, de odios y de faltas de respeto que vemos a veces que ojalá pues no existiera. Imagino que no todo el mundo en un vestuario opinará como tú, ¿no? Porque de hecho se ve muchas veces muchos futbolistas, bueno, deportistas famosos, digamos, utilizando esto, pero me gusta mucho tu reflexión, pero se me antoja que para algunos serás un perro verde, ¿no? Sin hacerte esos vídeos, esas grabaciones, esos reels que a veces te mirarán como un perro raro. Y de estos hábitos que has adquirido desde los, me has dicho, más o menos 27, 28, 29 años, ¿no? Que ¿podrías destacar alguno que crees que ha sido, por encima de todos, el que más efecto has notado en tu rendimiento o en tu salud? Sí, probablemente me quedaría con tres, serían, o cuatro, bueno, nutrición, papel clave para rendimiento, descanso absoluto, eh, rutinas de entrenamiento, el saber jugar con las cargas, el conocer el cuerpo y aprender qué funciona y qué no, y después la gestión del estrés, del día a día, las relaciones sociales, que va un poco con el tema del estrés. Yo creo que son cosas que he ido mejorando, he ido puliendo en los últimos años
y aún me queda mucho por pulir y por hacer, pero sí que son hábitos que me han ayudado al menos a sentirme mejor y a poder disfrutar más del deporte y del estrés que te da el estar constantemente entrenando y jugando semana tras semana. Pues vamos a tirar un poco del hilo de estos 4 hábitos. A nivel de nutrición, más o menos nos podrías decir qué papel juega esta nutrición en tu rutina diaria y cómo has adaptado tu dieta a lo largo de estos años. ¿Has cambiado algo? ¿Has probado estilos de dieta, ¿no? Que sabes que en redes sociales siempre se habla y a veces se polariza y es muy extremista. Y si has hecho dieta vegano, pues eres anticetogénico, antipaleo, antiomnívoro, veganos. Que ¿nos puedes compartir más o menos qué has hecho y qué haces en la actualidad o qué cambios has implementado, Oriol? Sí, bueno, soy un probador nato, pero a la vez no soy un extremista y me gusta el hecho de ser consciente, un poco la ley de Pareto, ¿no? De no obsesionarse con dieta vegana o con dieta keto o con carbohidratos porque eres deportista de cualquier manera. Intento buscar un equilibrio y a día de hoy he jugado también con el tema de los ayunos, pero tengo mis dudas para al menos alto rendimiento. A día de hoy soy muy básico, intento tener 3-4 ingestas diarias, repartiendo el tema de la proteína, yo creo que es algo impepinable y que sale cada vez más evidencia de que es necesaria para recuperar bien, ya sea tejido muscular como articulaciones. Y después, pues, de estas 3-4 ingestas, una seguramente es un batido y después el tipo de proteína intentas equilibrarla. A veces sí que buscas a la microbiota, hay algunos que te dicen que sea más proteína vegetal, hay algunos que cuida con la acidosis por la proteína animal, exceso. Eso vas jugando un poco y vas conociéndote y viendo cuál te funciona mejor y cuál peor. Sí que también el hecho de cenar poco yo noto que me hace descansar mucho mejor y entonces calibras y cargas más durante el día y menos durante la noche. Pero en líneas generales no evito un alimento, bueno, sí, evito lo que todos sabemos que es malo, la bollería, el alcohol y los fritos, por ejemplo, los ácidos omega 6. Pero quitado esto, pues intentas ser equilibrado, intentas, si vas a cenar un día pues y tienes que incluso tomar una copa de vino, pues me la tomo sin ningún problema y sin ningún remordimiento. Un poco, Marcos creo que lo dice, ¿no? Hay que saber, no tienes un problema si no sabes decir que sí a un donut y si no sabes decir que no. Pues encontrar el equilibrio de saber decir que sí de vez en cuando, porque igual te acaba generando más estrés y eso es a la larga perjudicial. Entonces, voy buscando, voy conociéndome, pero partiendo de la base de estas ideas que te he comentado que para mí ahora mismo me funcionan bastante bien. Y a nivel de suplementación, ¿sueles recurrir a algún suplemento o depende de cómo te salgan algunos valores en analíticas, depende del momento de la temporada, según cómo estés, o tienes unos básicos al respecto? Depende un poco y voy no probando, pero sí que si llevo días sin comer pescado, pues añado el omega 3. Si el colágeno, por ejemplo, lo tengo diariamente, ahora estoy con los órganos de ternera que me están notando bien. ¿Qué más? Después la cúrcuma, yo creo que con toda la inflamación que tenemos de la carga de entrenamientos, sobre todo en pretemporada, viene bien para buscar un poco de desinflamación. Vitamina D en invierno si es necesario, si los niveles son bajos en la analítica también los intento añadir. Creatina en el batido la pongo, electrolitos sobre todo ahora que perdemos mucho con la sudor. Bueno, intentas, igual la gente, intentas potenciar aquello que seguramente ahora está más bajo y que ves y lees que puede ser importante tenerlo equilibrado. Y eso, por ejemplo, tú porque lees, estudias, lo que comentamos, ¿no? Te gustan estas temáticas.
Pero eso normalmente en un club de estos niveles, Chelsea, Barcelona, imagino que habrá un nutricionista y a priori desde fuera intuimos que todos esos suplementos, por ejemplo, que acabas de comentar, se suelen trabajar con ellos. ¿Eso es así o depende, como tú comentabas antes, es más que cada uno tiene su nutri y cada uno decide qué tomar y qué no tomar de manera libre en el deporte de tan altísimo nivel? Hay ambos casos. El club tiene su nutricionista top que te prepara los batidos y te da su asesoramiento, y hay jugador que prefiere tener su propio nutricionista y trabajar con él. Te encuentras un poco de todo. Por suerte, yo, como me gusta, pues le pregunto mucho al nutricionista. Después eh, me compro yo las proteínas o lo que necesite y me lo hago yo mismo. Pero que si desde el club me lo quisieran hacer, pues no habría ningún problema. Y se respeta todo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo. Imagínate que un jugador de tantísimo nivel pues decide irse con un nutricionista o pseudo nutricionista y viene haciendo un ayuno 16 horas, pero ayuno de día cuando tenéis doble entreno ese día y dice, no, es que me ha dicho que no beba ni agua. Digo, estoy diciendo una estupidez, ¿vale? ¿Eso también se respetaría o llegaría un momento que el nutricionista, el preparador físico puede decir, no, mira, Oriol, te permitimos hasta aquí, pero hay un momento que ya es peligroso para tu salud, para tu rendimiento, o es más, si ven que estás cogiendo grasa o ven que estás perdiendo músculo, que estás perdiendo fuerza, que tu rendimiento cae, ¿en algún momento el staff técnico ya os llama la atención o se meten o tenéis total libertad en ese sentido? Y la respuesta sería, se respeta hasta que el rendimiento no afecta, yo creo, en el sentido de que Vale. mientras compitas, la nutricionista o el entrenador va a entrar poco, pero si de repente hay un jugador que está teniendo muchas lesiones o que no puede competir al nivel que se le debería marcar, igual ahí el club sí que toma mano, cartas en el asunto y dice qué está pasando, y van un poco más hilando primos. Si hay el jugador que tiene lesiones musculares, pues la nutricionista intenta estar más encima, le pasa planes y se asegura de que al menos por esa parte esté todo cubierto. Pero es verdad que me he encontrado casos que jugadores no les importa mucho este tema, hacen una nutrición libre y siguen rindiendo muy bien y no pasa absolutamente nada. Y es que a veces más no es mejor, y hay jugadores que estando tranquilos en ese sentido se sienten mejor y pueden competir después a un nivel más alto. Es que al final el fútbol, yo lo otro día comparado con el ciclismo, dependes del físico 200%. El fútbol, la parte técnica, puede esconder mucha parte del físico. Y entonces hasta estamos intentando hacer mucha parte fisiológica en el fútbol, pero es que igual después un control bien hecho te hace ganar 3 segundos que bajar 2 puntos de grasa también te lo daría, pero el jugador prefiere lo otro. Y en ese sentido pues hay que encontrar el equilibrio y hay que saber a qué jugador le funciona y a qué jugador no tanto. Sí, y estoy segurísimo que habrá jugadores que rinden mejor, no digo tomando bollería y alcohol, pero sí con una dieta menos saludable, por así decirlo, sí, que haciendo una dieta estricta que le genera más estrés. Y al final, ¿no? Y el talento en vuestro deporte también es clave, y si al final rindes más o metes más goles o paran más penaltis, el entrenador no te va a decir si eres vegano, si eres cetogénico, mientras rindas y cumplas. Sí. Por suerte, por desgracia, la parte técnica predomina en este deporte y eso hace que, entre comillas, estas cosas las puedas esconder. Pero que es así, claro. No hay más. Sí, bueno, yo creo que las podéis esconder hasta una edad. No, corrígeme, pero va a llegar un momento que habrá futbolistas con 17, 18, 20 años, como ahora tienes compañeros de vestuario, que tienen, pues eso, una calidad técnica brutal, pero si el físico no les acompaña, quizás la carrera no la van a terminar a los 30, la terminarán antes. Y al revés, aquel que se cuide no la terminará a los 30, la puede terminar mucho más tarde. De hecho, podemos ver como muchísimos futbolistas están alargando su carrera deportiva más allá de los 30, casi la mayoría, cuando hace, no sé, te digo 15 o 20 años,
un jugador de 30 años ya era un jugador realmente viejo para ser de rendimiento, Sí, ¿verdad? el otro día hacía nuestro preparador físico el hecho de que él ha estado en Italia y decía, comparando un poco casos, culturas, y decía, fijaros en Italia cuántos jugadores hay que pasados 75 sigue a un buen nivel y no os creáis que es casualidad. El trabajo que él incorpora, las rutinas post-entreno, pre-entreno, para liberar un poco la tensión, incluso para hacer el trabajo de fuerza idóneo, hace que alargues tu carrera y un poco la calidad de tu carrera, que al final es la clave también, de poder seguir compitiendo sin problemas físicos y con un nivel alto a la vez, que eso es lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que también ahí influye mucho lo que comentabas, ¿no? Como segundo pilar de tus hábitos, el descanso. Y me gustaría que compartieras con nosotros tanto descanso como sueño, qué importancia le das y sobre todo, que imagino que es mucho, cómo gestionas el descanso en tu rutina diaria y si tienes algún protocolo de sueño o si hay algunas leyes de me acuesto a X hora o algún protocolo de no ver pantallas o acostarme en alguna circunstancia en concreto. Importancia máxima, de hecho lo que te decía antes, a la que hay una noche que no la puedes descansar como te gustaría, al día siguiente el cuerpo te lo hace saber nada más levantarte. Y El HRV te lo marcará, ¿no? Que te saldrá más la bajo, imagino. variabilidad, antes tenía Laura, ahora lo he perdido, no sé dónde está, pero enseguida hay marcadores que no fallan en ese sentido. Y después de rutinas las que conocemos, lo que pasa es que muchas veces las conocemos y nos cuesta llevarlas a cabo, el hecho de ser constante, tener una habitación fría, en invierno incluso eh, eh, las pantallas, las clásicas gafas bloqueadores de luz azul, intentar dar 2 o 3 horas de ayuno antes de descansar, a mí también eso me viene muy bien. Y no lo puedes hacer, evitar pantallas, hay días que no puedes hacerlo porque tienes llamadas o porque tienes Claro. cosas o porque tienes que responder. El dar esas horas de ayuno si sales a cenar pues es más complicado, pero sí que intentas que al menos la mayoría de días sea así y poder cumplirlo. Después es un hábito que mantenido en el tiempo yo creo que da mucho de vuelta, ¿no? Te hace sentirte mejor, te levantas, los entrenamientos los toleras de una manera diferente, las cargas también. Pasa muchas veces que cuando tienes partido esa noche el cuerpo sigue muy activo y cuesta muchísimo dormir, entonces tienes que igual hacer respiraciones, tienes, bueno, o incluso a veces temas sauna para relajar, buscas opciones para poder calmar al cuerpo, pero eso hay días que funciona y hay días que no tanto. Pero sí que es un tema que me gusta mucho y intento ser bastante pesado en ese, de intentar cumplirlo. Y imagino, repito, ¿no? Igual que antes, esto, Oriol con 32-33, es más factible, ¿no? Que estemos hablando de estas cosas, pero sin maldad, una pregunta sin maldad, pero Oriol con 20 años en Londres, en el Chelsea, cobrando millones de euros, ¿le dabas esta importancia? No, no le dabas la importancia, que ya a lo mejor se la dabas. Lo No, podías hacer porque, claro, esa es mi pregunta, porque desde fuera, ¿no? Muchas veces digo, a ver, ponte con tu caso, 20, 21 años, te vas a Londres, te ficha el Chelsea, estás en un equipo top, estás ingresando, imagino que casi más de lo que puedes gastar de manera racional. Imagino que no, sí, siempre se puede gastar todo lo que quieras. Con esa edad, en esos momentos, el descanso, imagino que sería insuficiente, por decir alguna palabra suave. bueno, a ver, nunca he sido un nocturno perdido de acostarme siempre muy tarde, pero lo que te comentaba ahora de todo lo que puedo llegar a hacer, mira, incluso ahora pensaba lo de taparse la boca para respirar por la nariz, las cosas que puedo hacer a día de hoy, ni una quinta parte me planteaba hacerlas con 19, 20, 21 años. Una, porque no sabía la importancia y el Claro. efecto, y dos, porque seguramente, aunque me lo dijeran, no lo hubieras notado, ¿no? Y no hubiera sido consciente de que me hubiera ayudado tanto. Completamente. El tercer escalón que ponías, que decías, era el tema del entrenamiento. Y algo que me llama la atención porque, claro, mucha gente puede decir, bueno,
Pero si esta gente tiene entrenadores, preparadores físicos, es decir, ¿en qué ha cambiado o qué puede cambiar Oriol Romeu respecto al entrenamiento con los conocimientos que tú ahora tienes para mejorar tu salud y tu rendimiento? Que antes quizás no sabías o no hacías, teniendo en cuenta que estás en un club que a priori el entrenamiento lo tienes que hacer con ellos. ¿O hay algo más? Mm, claro, es que cada temporada prácticamente cambia y tu cuerpo. Yo con 24 años sufrí de pubalgia y estuve todo el año haciendo trabajo de oblicuo, trabajo de aductores y era distinto la demanda que le pedía al cuerpo con esa temporada que la que le pedí el año pasado, por ejemplo, que sufrí un poco más de la rodilla. Entonces, el conocer y saber y identificar qué está pasando, piensa que nosotros entrenamos en campo, pero después tenemos horas de gimnasio y de fisio que tienes que compensar. Y ahí es donde buscas esa rutina de ejercicios que te potencie. Está el famoso Ben Patrick de Knees Over Toes sobre las rodillas, que tiene rutinas muy interesantes y que hay algunas que te pueden funcionar y otras no. Después está lo que te comentaba Guido Portal sobre el movimiento. Hay mucha idea, hay mucha manera de entender el cuerpo y después incluso podemos hablar del tema de analizar el lactato, de cómo tú entrenar en zona 2 compensar lo que haces en campo a lo que haces fuera. Yo incluso a día de hoy, cuando ya pasas de los 30, creo que más campo no es mejor, porque al final llevas muchos años haciendo ese tipo de la especificidad que se dice, ¿no? Dañas más al cuerpo que lo ayudas y el hecho de poder compensar a veces con gimnasio y equilibrar las zonas que necesitas te hace estar mucho mejor a la hora de competir. Pero claro, también entiendo que los entrenadores quieren balón y quieren trabajar lo suyo y hay poco tiempo a la semana y buscan esos inputs que son necesarios para competir. Pero en cuanto a añadir y hacer, es infinito el tema y puedes realmente volverte loco. De hecho, el año pasado intentaba hacer dobles sesiones, hasta que al final dije un punto, bueno, más no es mejor, vamos a buscar un equilibrio. Después también está la parte familiar, ¿no? La gestión del estrés, buscar no hacer demasiado para después no acabar tú con un burnout a las 2 semanas. Bueno, vas conociéndolo, prueba error y decidiendo qué es lo que realmente te va bien. Con ese estrés y esas relaciones sociales, ¿no? Y ese balance vida-trabajo, ¿cómo lo has gestionado? Es decir, ¿cómo encuentras un equilibrio entre las demandas de ser un futbolista profesional y tu vida personal con mujer, con hijo, con amigos, con aficiones? Hay sus pros y sus contras y el hecho de estar en un club con tanta repercusión como es el Barça es una parte, entre comillas, negativa porque evidentemente cuando hay más gente que te contacta, hay más mensajes que te llegan, tienes que responder más y a mí es una parte que me cuesta y me gustaría estar con mi entorno más tranquilito y estar lo básico, entre comillas. Y pues buscas mecanismos de poder al menos tener ese espacio de calidad familiar, ese espacio de calidad con los amigos, ese espacio de calidad contigo mismo y después pues los diferentes compromisos que puedas tener. Pero eso es complicado y es algo que en Inglaterra, por ejemplo, me era mucho más fácil y este año pues he tenido que aprender y gestionarlo mejor. Porque imagino yo que habrá mucha gente, sobre todo cuando empezáis a firmar contratos profesionales, ya de un calado importante, que de repente estaréis rodeados de muchísima gente, obviamente con un interés brutal económico escondido o a veces claro, y tiene que ser difícil salir o darte cuenta de eso. ¿En tu caso ha pasado o te diste cuenta cuando empezaba cierto tipo de gente a rodearte, de tener cierto interés en el momento que empezabas a firmar contratos profesionales? Seguramente, pero yo a veces he sido muy sencillo en ese sentido, he tenido siempre las mismas amistades, evidentemente vas conociendo gente nueva,
pero mi columna vertebral ha sido siempre la misma y me he sentido siempre muy afortunado del entorno que he tenido, la gente con la que he estado y con la que he podido aprender. Habrá habido gente que igual buscaba tenía otro tipo de interés. Bueno, puede ser, pero eh, uno sabe lo que quiere, uno sabe lo que busca y intenta rodearte de gente que te sume y que no te reste. ¿Y en compañeros lo has visto? Que se acercaba gente directamente con un interés económico para aprovecharse de la situación de que sois futbolistas, que tenéis un estatus y tenéis una capacidad económica muy grande y que lo conseguían. Sí, el futbolista atrae cosas buenas y cosas malas y uno, pues, sobre todo cuando es joven, igual tiene unas prioridades distintas y se puede dejar engañar con más facilidad. Pero claro, yo creo que ahí uno tiene que saberlo identificar, ver y analizar si ese tipo de amistades o ese tipo de entorno le ayuda a rendir mejor o le hace que empeore y que en unos años pues sea otro tipo o esté en otro tipo de equipo o de entorno y eso va con cada uno y tiene que ser, yo creo que tiene que ser suficientemente maduro para verlo y por eso creo que muchas veces el futbolista madura mucho antes porque tiene que vivir esas experiencias. Si tú por tal de saber que una persona no es trigo limpio que decimos nosotros, tienes que haberlas conocido o al revés, por saber que una persona es de fiar, has tenido que conocer 5 o 6 que no eran de fiar y ahí identificar qué comportamientos son los que realmente merecen la pena. ¿Os han hecho alguna formación de salud financiera o de cómo gestionar vuestros ingresos en algún club o a ti personalmente? No, pero yo creo que a día O de es... hoy sí que hay algunos ya. Eh, yo creo que hay formaciones ya en la Masía, creo que se hacían. Yo creo que en los clubes en Alemania hay bastante idea de incluso fondos para que la gente vaya poniendo ahí unos ingresos. Está cambiando esa mentalidad, por suerte, y pienso que el futbolista ha visto que hay exfutbolistas que han ganado muchísimo dinero y después de retirarse han acabado perdiéndolo todo porque si uno no tiene buena gestión se puede ir muy rápido y ahora veo al menos otra mentalidad financiera con ¿Tú, excepciones, pero sí que me da la sensación de que la gente sabe que esto no dura para siempre. Tú personalmente, por ejemplo, con el tema de las finanzas, ¿has aprendido algo pues con algún libro, con algún autor, en algún curso? Me refiero, ¿te has formado en cómo balancear y cómo mejorar tu salud financiera o eso siempre lo has hecho de manera innata y autodidacta? He buscado, es un tema que también me gusta aprender y he leído, he buscado, he preguntado, tengo ahora, pues cuando te haces mayor, pues conoces gente que le ha ido bien y miras un poco lo que hace, el carácter, los valores, que al final yo creo que es lo más importante. Y después de lecturas, Kiyosaki, yo creo que de iniciaciones, Padre Rico, Padre Pobre, es un gran un librazo. Un clásico. Y Morgan Housel, Taleb, hay grandes, bueno, el mismo Xavier Sala de Martí, que es un economista, hay grandes escritores y hay grandes libros para aprender sobre el tema. Pero al final, más que aprender, yo creo que es el hecho de valorar, saber, tener ejemplos adecuados, tener esos mentores que a mí me gustaba jugadores, cuando yo era joven me fijaba en jugadores que tenían las ideas muy claras y no se dejaban llevar Claro. por cumplir cierto requisito de futbolista, sino que si es como soy yo y no voy a venderme, entre comillas, por entrar dentro de un grupo, de una sociedad o de estar aprobado porque tengo cierto coche, cierta casa o cierto estilo de vida. Y también es importante saber que lo que comentabas, ¿no? Que mientras estáis jugando estáis, obviamente, teniendo un ingreso bastante elevado,
pero que luego hay un futuro después del fútbol. ¿Tú personalmente has pensado en lo que te gustaría hacer una vez te retires del fútbol profesional? ¿O cómo ves tu futuro fuera del fútbol? Sí que lo he pensado y es algo que sigues indagando diariamente. Y hay varias vías y yo creo que cuando acabe tendré que probarlas y decidir cuál me gusta más. El hecho de entrenar me gusta mucho, el fútbol para mí es mi pasión y soy una fortuna de poder disfrutarlo diariamente. Tengo la duda de si el estrés o la carga diaria de prácticamente no tener días libres, de viajar, de llevar a la familia de un sitio a otro, si es algo que para mi familia quiero y eso tendré que verlo, pero después también, por suerte, me gusta mucho el tema de la salud, me gusta el tema del rendimiento, me gusta el tema de la inversión. Tendré que ver y hablarlo con mi familia, porque al final ellos también te van siguiendo a todos lados y cuando acabes, pues ellos también tienen que ganar cierta importancia, ¿no? Y que estemos todos de acuerdo y que sea algo con lo que queramos vivir durante los próximos 10-15 años. Y personalmente está, hablando ya de presente esta temporada, ¿te atreverías a decir cómo te ves? Porque el año pasado empezaste siendo titular con Xavi, luego, bueno, se torció la temporada, ¿no? También creo que te aparecieron unas molestias y me llamó la atención de una entrevista al entrenador del Girona, Michel, que le decían que si pudiera fichar a cualquier jugador del Barcelona, ¿a cuál ficharía? Y dijo precisamente a Oriol, imagino que escucharía la entrevista. Este año, entrenador nuevo, temporada nueva, personalmente, ¿cómo te ves? ¿Tienes la motivación de seguir? ¿Tienes la mente puesta en otra opción por si vuelves a estar otro año o mitad de temporada sin jugar? Más o menos, ¿sabes más o menos por dónde dan los tiros o todavía no puedes decidir nada porque estamos aún en pretemporada? Bueno, cuando llega entrenador nuevo siempre hay nuevas oportunidades, eso está claro. Mi reto principal era volverme a enamorar, volver a disfrutar jugando a fútbol, que cuando las cosas no van tan bien cuesta un poco más. Y sobre todo el hecho físico, estar 100%, que por suerte ya acabé muy bien. Y durante el verano he intentado hacer un trabajo para empezar lo mejor posible. Y ahora esperar, ver y analizar un poco cómo va a ir toda la pretemporada. Yo creo que siempre sirve para ver y testar y conocer cómo trabajamos todos y qué podemos darnos los unos a los otros. Y sabiendo que tengo 32 para 33, que ojalá sean más años de fútbol, pero que cuando cuando pasas de los 30 ya vas, no partido a partido como el Cholo, pero sí temporada a temporada, prácticamente. Claro. Lo que quiero es disfrutar jugando, es tener participación, es sentirme bien y supongo que durante la pretemporada pues voy a poder ver y decidir si eso es posible o no y entonces en función de lo que veamos decidiremos. Pero la ilusión, valga la redundancia, es recuperar la ilusión y recuperar esas ganas de competir, de jugar, de sentirse bien y de disfrutar en el campo. Yo intuyo o espero que este año te va a ir mejor porque antes lo hablábamos, ¿no? Con este entrenador tiene pinta que el aspecto físico le va bastante y creo que ahí puede ser una pieza que encaje muy bien. Y antes de despedirnos, Oriol, me gustaría acabar con dos preguntas. La primera es un consejo para jóvenes y padres, ¿vale? Porque creo que en España, bueno, en España no, en muchísimos países no, pero en España es uno de los que más, muchos niños y muchos padres quieren que sus hijos y que ellos mismos sean futbolistas profesionales. ¿Te atreverías a darles un consejo a estos jóvenes que aspiran a ser futbolistas y sobre todo a los padres y a las madres de estos? Bueno, principalmente que es prácticamente imposible ser jugador de fútbol profesional por estadística. Creo que es un 0%, 0, algo por ciento. Y que muchas veces lo pienso y el objetivo debe ser formar al jugador con unos valores que a veces incluso estando en canteras que decimos aquí, la cantera del Barça o en fútbol base, que se trabaja mucho la formación, uno puede llegar a ser futbolista o no, pero lo que está seguro es que
pase lo que pase, va a ser persona. Y si es futbolista y puede ir de ello, bienvenido sea, pero sobre todo el tema de respetar al compañero, el tema de aprender de los valores que te da el fútbol, de estar aceptando tu rol dentro del grupo, del seguir formándote, del tener esa mentalidad y seguir creciendo temporada a temporada. Yo creo que eso es algo que te da el deporte y que deberíamos aprovecharlo. El comparar y buscar que tu hijo sea o llegue o gane o yo creo que uno no le haces disfrutar y dos no le ayudas para el día de mañana. Entonces, ojalá nos enfoquemos más en enseñarles estos valores y menos en llegar a eh, cierta cima o tener cierto estatus dentro del mundo del fútbol. Ojalá, la ilusión mía sería ver más esta idea y esta filosofía en la formación, sobre todo del deporte. Completamente de acuerdo. Muy bien, Oriol. Pues ha sido un placer que te pases por aquí, de verdad, y espero, ojalá, puedas repetir en un futuro en el A podcast. ti, Claudio, un placer compartir tiempo y que sigas compartiendo también tanta información tan buena como haces. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, Un Oriol. abrazo.